Entonces, arrancamos de vuelta. La conferencia de hoy trata sobre la condena a muerte que va a ejecutar el Sanedrín, que era el órgano que gobernaba Israel desde el punto de vista religioso en la época de Cristo. Decíamos que esta conferencia está basada sobre todo en un libro que escribieron dos hermanos. Estos hermanos son los hermanos Lehmann, Agustín y Joseph. Estos hermanos nacieron en Francia en 1836, porque son mellizos. A los 18 años de edad se van a convertir a la Iglesia Católica, después con los años van a descubrir su vocación y se van a ordenar sacerdotes. Agustín va a morir en 1909, Joseph va a morir en 1945, bastante longevos. Ellos se van a dedicar a lo largo de su vida, además del apostolado sacerdotal, a enseñar hebreo y sagradas escrituras en la Universidad Católica de Lyon, en Francia, y sobre todo se destacan porque en 1876 ellos van a escribir este libro que se llama La Asamblea que condenó a Jesucristo, lo cual tiene un altísimo valor desde el punto de vista histórico y dogmático también, porque a la ciencia sacerdotal y teológica, los hermanos, que eran dos, le suman también que ellos nacieron en el pueblo judío y conocieron las costumbres hasta su juventud. Entonces, este libro es muy importante. Y también lo hemos complementado, bueno, con otros comentadores de las Sagradas Escrituras y también otros autores que han escrito distintas vidas de Jesús, y particularmente nos hemos detenido a examinar un poco más en detalle la parte que le dedican a la pasión. Bien, entonces, un poco la idea es de esta conferencia ver las irregularidades que se cometieron cuando el Sanedrín juzgó a Cristo y al mismo tiempo ver algunas de las profecías más significativas que se fueron cumpliendo, particularmente durante el proceso de Cristo. Distintos comentadores hacen referencia a que las profecías que se cumplen en la vida de Cristo son varias decenas, y algunos hablan de más de un centenar de profecías sobre Jesucristo. Nosotros en concreto en esta conferencia vamos a tratar de ver 10. 10 profecías de las más significativas que se van a cumplir. Bueno, vamos a hablar entonces en primer lugar de una introducción general de qué entendemos por el Sanedrín y sobre todo el Sanedrín en el tiempo de Jesús. Para eso hay que hacer un poquito de historia. Sanedrín es un vocablo de origen griego que significa reunión de personas sentadas, Sinedrion. Ya el mismo nombre hace referencia a que no está tomado de la antigüedad hebraica. Y sin embargo, los judíos, para darle más importancia a esta asamblea, ellos pretendían que hundía sus raíces, el Sanedrín, en esa institución que en el desierto instituyó Moisés para que lo ayudaran en el gobierno del pueblo de Dios. Es la primera institución hebraica, si después lo quieren buscar, lo pueden encontrar en el capítulo 18 del libro del Éxodo y también en el Deuteronomio, en el capítulo 17. Pero ciertamente, históricamente, no está vinculado el Sanedrín de la época de Jesús con esta asamblea del tiempo del Éxodo por el desierto. Las raíces históricas ubican que el Sanedrín sobre todo se forma cuando los judíos vuelven del cautiverio en Babilonia, varios siglos después. Por eso, incluso hasta el nombre es de origen griego y no hebreo. ¿Cómo estaba compuesto el Sanedrín? El Sanedrín estaba compuesto por 3 cámaras, así como nosotros, nuestro Congreso está compuesto por 2 cámaras, es bicameral, que están los diputados y los senadores,
El Sanedrín estaba compuesto por 3 cámaras, y cada una de ellas estaba compuesta por 23 miembros. La cámara de los sacerdotes, la cámara de los escribas y de los doctores, y la cámara de los ancianos. Da un total de 69 miembros, y el Sanedrín contaba 2 presidentes, uno de los cuales era el sumo sacerdote. Entonces la cuenta final es 71. Justamente hace referencia a ese número simbólico a Moisés y los 70 que lo acompañaban en el gobierno del pueblo de Dios. ¿Qué sucede? Entonces, estamos ubicados cuando los judíos vuelven del cautiverio en Babilonia. El Sanedrín va a mantener su estructura más o menos estable durante varios siglos, ejerciendo el gobierno del pueblo de Dios, hasta que hay un hecho bastante significativo 23 años antes de que nazca Jesucristo. Perdón, 23 años antes del proceso de Jesucristo. Es decir, más o menos en el año 11 después de Cristo, en el año 11 de nuestra era. ¿Qué sucede de particular ahí? Lo que va a suceder es que el emperador Augusto les va a quitar a los judíos lo que se llamaba el ius gladi, el derecho de la espada, lo que se entiende también por el derecho de condena a muerte. Ciertamente este hecho es muy importante. ¿Por qué? Porque los judíos no podían permitirse tal expolio, sea porque era una humillación a su capacidad de gobierno y política, y sea también porque ellos, que conocían la Biblia, se daban cuenta de que se estaban dando los pasos para que se hiciese presente el Mesías, y el Mesías no aparecía. ¿Cómo es esto? Sucede lo siguiente, y entonces aquí vamos a ver la primera de las 10 profecías que pretendemos ver en esta conferencia. Esta primera profecía está en el libro del Génesis, en el primer libro de la Biblia, el capítulo 49, de los versículos del 8 al 10. Allí entonces Jacob está muriendo y este anciano manda a llamar a sus hijos para decirle unas últimas palabras a cada uno de ellos, estos hijos que después formarán las 12 tribus de Israel, y propiamente hablando, al único que bendice es a Judá. ¿Y qué palabras le dirige? Le dice así: a ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Tomarás a tus enemigos por la nuca, y los hijos de tu padre se postrarán ante ti. Judá es un cachorro de león. Has vuelto de la matanza, hijo mío. Se recuesta, se tiende como un león, como una leona. ¿Quién lo hará levantar? Y esta es la parte importante. El cetro no se apartará de Judá, ni el bastón de mando de entre sus piernas, hasta que llegue aquel a quien le pertenece y a quien los pueblos deben obediencia. Es decir, la venida del Mesías estaba unido con la desaparición del poder real de Judá. ¿Por qué? Porque precisamente la pérdida del cetro de Judá significaba 2 cosas, ante todo: la supresión del poder soberano y también la supresión del poder judicial, que es lo que determina el autogobierno de un pueblo. Eran 2 signos muy importantes. Cuando esos 2 signos se cumpliesen, significaba que el Mesías tenía que haber llegado a esta tierra o tendría que estar por llegar. Muy bien. Entonces,
En primer lugar, el poder soberano, en cierta manera, ya se había perdido cuando Judá, el reino, cayó en manos del imperio babilónico. Cuando ellos vuelven de ese cautiverio, no tienen el pleno poder político los reyes de Judá, los gobernantes, pero sí al poder condenar a muerte, es decir, al tener la plenitud del poder judicial, porque si uno puede condenar a muerte a una persona, puede hacer todo lo demás, significaba que todavía estaba el cetro de Judá en poder del pueblo de Dios. Pero, al perderse el poder soberano y en segundo lugar, al perder la capacidad de condenar a alguien a muerte porque el emperador Augusto se los quita, los judíos se dan cuenta de que esta profecía, si no se cumplía, se tenía que estar por cumplir en cualquier momento, lo cual a ellos les causaba una gran angustia. De hecho, se narra que el rabino Ramón, que vivía en aquel momento, dirigió estas palabras al Sanedrín. Él dijo que se cubrieron la cabeza de cenizas y se vistieron con cilicios diciendo: malditos seamos, porque se le ha quitado el cetro a Judá y el Mesías no ha venido. Malditos seamos, porque se le ha quitado el cetro a Judá y el Mesías no ha venido. El Mesías sí había venido, era un niño en ese momento, pero los judíos, lógicamente, no lo sabían. Entonces, con esta supresión, a los judíos le quedaba la potestad en Sanedrín de 3 penas que podían aplicar a sus conciudadanos: la capacidad de excomulgar, la capacidad de encarcelar y la capacidad de flagelar. Esas eran las 3 cosas que el Sanedrín tenía autorización para ejercer sobre su pueblo algún tipo de pena. Muy bien. Veamos ahora un poco cómo estaba constituido el Sanedrín. Como decimos al comienzo, el Sanedrín estaba compuesto por 3 cámaras. La primera, la más importante, la más prestigiosa, era la Cámara de los Sacerdotes. Es interesante destacar, antes de meternos con la Cámara de los Sacerdotes, que, como decíamos, el Sanedrín estaba compuesto por 71 personajes. Si uno recopila la información que conocemos por los Evangelios, por Flavio Josefo, que es el gran historiador de la antigüedad, y también por las tradiciones que ha recopilado el Talmud de los judíos, de esos 71 jueces que juzgaron al Señor, conocemos vida y obra, o al menos el nombre de 40, es decir, no es poco, que de personajes tan antiguos y que algunos no han hecho nada relevante en la vida, que conozcamos el nombre de 40, es decir, la mayoría de los jueces que condenaron a Cristo, al menos el nombre conocemos de ellos. Muy bien. Entonces, la primera cámara es la Cámara de los Sacerdotes, que también se la conoce como la Cámara de los Príncipes de los Sacerdotes. ¿Por qué se llama Príncipes de los Sacerdotes? Por lo siguiente: porque el sumo sacerdocio, durante 15 siglos en el pueblo de Israel, era vitalicio, algo análogo con el papado en la Iglesia Católica. Durante 15 siglos, pero más o menos unos 50 años antes de que nazca Cristo, se había introducido una costumbre muy denigrante para el pueblo de Dios, que es que los sumos sacerdotes se podían destituir. Y eso con el tiempo se fue agravando al punto que en el tiempo de Herodes, cuando Jesús va a ser juzgado, en esos años el sumo sacerdocio prácticamente duraba 1 año.
pero cuando eran depuestos seguían conservando el título, eran sumos sacerdotes eméritos. En el momento en que juzgan a Jesús, en la Cámara de los Sacerdotes había 12 sumos sacerdotes que habían ocupado el cargo en algún momento de su vida. De esos 12, el que tenía más poder era Anás, aunque no era el sumo sacerdote reinante. El que sí era reinante en ese momento es Caifás, como lo sabemos por los evangelios. En segundo lugar estaba la Cámara de los Escribas. La Cámara de los Escribas era la cámara de los que eran doctores en Israel. Si queremos nombrar a algún personaje importante de esta cámara, al menos para ejemplificar, es nada más nada menos que Gamaliel. Gamaliel, que era apodado el anciano. Este hombre virtuoso es alabado tanto por el Talmud de los judíos como también por los Hechos de los Apóstoles del Nuevo Testamento cristiano. Él procedía de una gran familia, del famoso rabino Hillel, que a su vez procedía de la escuela de Babilonia. Enseñó realmente con mucha lucidez durante 40 años en Jerusalén. Según justamente las tradiciones judías y cristianas, San Bernabé y San Esteban, justamente es por ellos que se impidió la condena de los apóstoles a muerte. Incluso poco después, en la tradición que dice que abrazó el cristianismo y que practicó con fidelidad también los compromisos de la vida cristiana. Murió unos 19 años después de Cristo, en el año 52. Pero el resto de la cámara de los doctores no era como Gamaliel, sino que eran todo lo contrario. Ellos se destacaban justamente por su pedancia, por su orgullo y por su soberbia. Esta autosuficiencia llegó tan lejos que cuando Jerusalén cayó en el año 70 a manos de los romanos, comandados por el general Tito, uno de los rabinos de esta cámara va a decir: si Jerusalén ha sido devastada, no debe buscarse otra causa que en la falta de respeto a los doctores. Esa era la mentalidad de los judíos de aquel momento. Finalmente llegamos a la tercera cámara, que es la Cámara de los Ancianos. La Cámara de los Ancianos se llama así porque estaba formada por los judíos de más renombre y de más respeto en Jerusalén en aquel momento. Y sobre todo el renombre y el respeto en esta tercera cámara estaba dada por el dinero. En la primera cámara era por el sacerdocio, por el cargo; en la segunda cámara el prestigio estaba dado por el estudio, en los doctores; y en esta tercera cámara los ancianos o los notables eran por la influencia económica que tenían. Justamente porque se destacaban por el dinero, es que estaba compuesta en su mayoría por saduceos. Saduceos que eran los judíos materialistas, que eran los judíos que no creían en las realidades espirituales, por ejemplo, no creían en la existencia de los ángeles, no creían en la resurrección de los muertos, no creían en el alma espiritual de los hombres. Justamente porque su materialismo y su ambición le cegaba completamente. Pero incluso en esta cámara podemos encontrar dos personajes que habían logrado huir de esta corrupción general. Ellos dos son José de Arimatea y Nicodemo, que pertenecían también a la Cámara de los Ancianos. De hecho, la Sagrada Escritura recalca que de José de Arimatea él no había dado su consentimiento al consejo ni al acto de los judíos para condenar a Cristo. Está en San Mateo 27, Marcos 15 y Lucas 23. Y de Nicodemo también sabemos que era miembro del Sanedrín. Él también intentó defenderlo a Jesús. Sus pares le increpan diciendo: ¿acaso tú también eres Galileo? Investiga las Escrituras y verás que ningún profeta sale de Galilea. Nicodemo, ese hombre que se va a poner a disposición también del Señor en el momento de su sepultura.
y que era tan rico que cuentan las tradiciones que él solo con sus bienes podría haber mantenido a Jerusalén durante 10 años. Bien, bueno, esto es un recorrido veloz sobre cómo estaba compuesto el Sanedrín. Muy bien. Ahora vamos a continuar con una segunda profecía que es muy importante, que nos va a ayudar a terminar de dar el contexto de lo que sucedió en aquel momento en Tierra Santa. Esta segunda profecía, que es muy importante, es la profecía que encontramos en Daniel. El profeta Daniel, en el capítulo 9, versículos 24 y 27, habla allí de las famosas 70 semanas. Lo leo rápidamente, sobre todo me voy a detener en algunos versículos. 70 semanas han sido fijadas sobre tu pueblo y tu ciudad santa, para poner fin a la transgresión, para sellar el pecado, para expiar la iniquidad, para instaurar la justicia eterna, para ungir el santo de los santos. Tienes que saber y comprender esto. Desde que salió la orden de reconstruir a Jerusalén, hasta que aparezca un jefe ungido, pasarán 7 semanas. Luego, durante 62 semanas, ella será reconstruida con la plaza y el foso, pero en tiempos de angustia. Y después de las 62 semanas, será suprimido un ungido inocente. En la ciudad y en el lugar santo hará estragos el pueblo de un jefe invasor, pero su fin sobrevendrá en un cataclismo, y hasta el fin habrá guerra y las devastaciones decretadas. Él impondrá una alianza a muchos durante una semana, y durante la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la oblación. Muy bien. Esta larga profecía de Daniel, muy intrincada, que de la época patrística, los grandes teólogos y santos se han encargado de tratar de dilucidarla. ¿Cómo se entiende? Se entiende que en el contexto de que el profeta Daniel desea saber del Señor cuándo va a terminar el cautiverio. Ahora sabemos cuándo van a terminar esos 70 años del cautiverio. Y Dios, cuando le responde hablándole de una liberación, no del cautiverio de Babilonia, que va a durar 70 años, sino le va a hablar de una liberación, de un cautiverio mucho más profundo e importante. Justamente le va a hablar de la liberación del pecado. Entonces, en el versículo 24, después de cumplirse 70 semanas, es cuando será establecido el tiempo mesiánico. Entonces, ¿qué son 70 semanas? Como les digo, desde el comienzo del cristianismo, estas 70 semanas están entendidas en el sentido de semanas de años. Entonces, 70 semanas por 7 años da un total de 490 años. Es decir, cuando se cumpliera este tiempo es que el Mesías tenía que llegar a la tierra. Antes de las 70 semanas, el profeta Daniel hablaba de 7 semanas. Entonces esas 7 semanas corresponden más o menos a los 49 años, a los 50 años, que es el tiempo que les va a llevar a los repatriados reconstruir Jerusalén y el templo. Entonces, como toda profecía, tiene etapas y tiene niveles de interpretación. Entonces, es bastante completa la profecía de Daniel. Entonces va hablando, primero habla de 70 semanas. Después esas 70 las divide en 7 y después habla de 62. Es decir, da un total de 69 semanas. Y la última semana de años la deja al final porque pertenece al tiempo escatológico, es decir,
al final de los tiempos. Entonces, es cuando pasadas estas 69 semanas, es cuando será muerto el Mesías. Dice, aparecerá primero un jefe ungido, y ese jefe ungido, después de las 62 semanas más las 7, es decir, después de las 69 semanas, será suprimido ese ungido inocente. Ese ungido, recuerde que ungido en hebreo es Mesías, y en griego es Cristo. Es decir, si uno cambia el idioma, será suprimido un Cristo, un Mesías inocente, en la ciudad santa y en el lugar santo, que es Jerusalén. En ese lugar hará estragos en el pueblo un jefe invasor, que según la tradición de la iglesia es Tito, que hará estragos porque de Jerusalén y del templo no dejará piedra sobre piedra. Y después, si queremos comentar brevemente el último versículo, que es el 27, ahí es cuando la última semana el profeta Daniel la deja aparte para hablar sobre los tiempos mesiánicos. Y ahí dice justamente que este Mesías impondrá una alianza a muchos. Esa alianza a muchos suena justamente a la fórmula de la consagración, ¿no? Esa sangre que va a ser derramada por muchos. ¿Por qué? Porque ese mucho hace referencia a la parte que permaneció fiel de Israel. No va a ser con todo Israel, sino con esa parte que permanecerá fiel y que se convertirá al fin de los tiempos. Y justamente porque va a instaurar una alianza nueva con muchos, es que hará cesar el sacrificio y la oración. Es decir, el sacrificio en el templo de Jerusalén ya no existirá más, como sucede en el día de hoy. Muy bien. Entonces, esta profecía es muy importante, ¿por qué? Porque esta profecía nos da como un marco cronológico de un inicio y de un final de los tiempos mesiánicos. Es decir, las profecías se tenían que cumplir no en cuestión de horas, o en cuestión de días o de meses. Las profecías no tienen una precisión astronómica o matemática, pero sí se tenían que cumplir en un lapso de tiempo que dé unidad a las diversas profecías que estaban enumeradas en las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, entre la pérdida del bastón de mando de la tribu de Judá y entre la destrucción del templo de Jerusalén, lo primero tiene lugar en el año 11 de nuestra era, y la destrucción de Jerusalén en el año 70 de nuestra era. En ese rango de tiempo tenía que el Mesías desarrollar toda su obra, como verdaderamente sucedió. Bueno, una vez entonces que sentamos las bases de estas dos sólidas profecías que nos permiten desarrollar este tema, vamos a ver las siguientes 8 profecías en el marco de las irregularidades que se cometieron en el juicio a Jesús, que es el otro gran tema de esta conferencia. Entonces, antes del Viernes Santo, que es el día en que Jesús va a morir, el Sanedrín, el Sinedrion, la Asamblea Magna de Israel, va a tener 3 reuniones para tratar el tema de Jesús y su condena. ¿Cuándo tuvo lugar esa primera reunión de las 3 que vamos a hablar? Esa primera reunión tuvo lugar durante la fiesta de los tabernáculos del año 32. Es decir, estamos hablando de septiembre-octubre del año 32. Si nosotros estamos ahora en abril, pensemos que esta reunión tuvo lugar el año pasado en septiembre o en octubre. Si queremos ver un poco el contexto del Evangelio, el contexto es que
Cristo aprovecha esta fiesta para enseñar en el templo, para mostrarse como luz del mundo, para realizar milagros. Ya el estamento de los judíos líderes están muy molestos con Cristo, inquietos, entonces tratan de atraparlo en el lugar donde él enseña, que es el templo de Jerusalén, mandan guardias para que lo traigan aprisionado, los guardias van con esa consigna y quedan deslumbrados ante la personalidad y la enseñanza de Cristo y no lo pueden hacer. Entonces vuelven con las manos vacías y les dicen a los del Sanedrín, todo esto está en el capítulo 7 de San Juan. Le respondieron los guardias, que están con las manos vacías: jamás un hombre ha hablado como habla este hombre. Los fariseos le respondieron: ¿vosotros también os habéis dejado embaucar? ¿Acaso ha creído en él algún doctor o algún fariseo? Es decir, algún miembro del Sanedrín. Pero esa gente que no conoce la ley son unos malditos. Es decir, el vulgo, la gente sencilla son unos malditos. Les dice Nicodemo, justamente el miembro de la Cámara de los Notables, de los Ancianos, que era recto de conciencia: ¿acaso nuestra ley juzga a un hombre sin haberle oído antes y sin saber lo que hace? Y ellos, para despreciarlo, le respondieron: tú también eres Galileo. En este mismo contexto, un poco más adelante, el Evangelio va a hablar sobre la curación del ciego de nacimiento, que no hace mucho lo hemos leído en la liturgia, justamente preparando este momento final de la vida de Cristo. Ustedes recuerdan que los padres quieren ir a hablar, los llaman a hablar, a compadecer si era verdaderamente su hijo, el que estaba sano y antes había sido ciego. Y los padres no quieren hablar mucho de su hijo, dicen, porque si alguno lo reconocía por Mesías, estaba la indicación de que fueran expulsados de la sinagoga. Por eso los padres dicen: pregúntenle a él, que ya tiene edad para responder por sí mismo. Entonces, esta frase es muy importante, porque si alguno lo reconocía por Mesías, estaba determinado que tenía que ser expulsado de la sinagoga, eso significaba que había tenido lugar una reunión solemne del Sanedrín. Porque únicamente el Sanedrín reunido solemnemente podía dar la pena o la advertencia de que si alguien hacía tal cosa iba a quedar expulsado de la sinagoga, es decir, le iban a propinar una excomunión mayor. Y el motivo de la excomunión era porque tal o cual persona reconocía a Cristo por Mesías. Entonces, esto es muy importante, porque, para recapitular, la sinagoga tenía 3 grados de excomunión. El primer grado era la separación. Se condenaba a alguien a que estuviese 30 años viviendo en el aislamiento. Era una cuarentena de 30 días, en castigo por algún delito o una falta que hubiese cometido. Era el primer grado entonces de excomunión, quedar separado de la comunidad. El segundo grado era la separación completa y definitiva, que era reservado para delitos mucho más graves. Y en tercer lugar, la excomunión más grave de todas era la pena de muerte, que estaba únicamente reservada para los que eran juzgados, considerados falsos profetas. Es decir, los falsos profetas eran los únicos que eran susceptibles de recibir la pena de muerte. Entonces, si volvemos al versículo 22 del capítulo 1 de San Juan, que decimos: si alguno le reconocía por Mesías, iba a ser expulsado de la sinagoga, eso contenía 2 cosas. Había habido una reunión del Sanedrín, donde se había determinado que el que reconocía a Jesús por Mesías iba a ser expulsado de la sinagoga, y Jesús implícitamente ya estaba condenado a muerte porque era considerado Mesías.
hijo de Dios falsamente. Ellos estaban considerando de que Jesús era un falso Mesías. Entonces, a todo aquel que reconocía un falso Mesías como el auténtico, había que expulsarlo. La segunda reunión, ¿cuándo tuvo lugar? La segunda reunión tuvo lugar en febrero del año 33 después de Cristo. Es decir, como que, a ver si lo aplicamos a nuestra época, a nuestro tiempo, esta segunda reunión del Sanedrín de las tres tuvo lugar en febrero que pasó. Es decir, unos 4 meses y medio después de la primera, y hará unos 2 meses atrás. ¿Qué motivó esta segunda reunión del Sanedrín? Lo que motivó la segunda reunión del Sanedrín fue la resurrección de Lázaro. Como ya sabemos, es el milagro más estupendo que Cristo hizo después de su propia resurrección. Nos sirve para entender más lo que estamos viendo, leer San Juan, capítulo 11, versículos 46 y siguientes. Algunos de ellos fueron donde estaban los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús, resucitar a Lázaro. Entonces los sumos sacerdotes, que tendría que ser uno, pero recuerden que eran 12, porque había muchos que eran eméritos. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el consejo, es decir, el Sanedrín, y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre realiza muchas señales. Si lo dejamos que siga así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo, el templo, y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año, recuerden que duraba un año el cargo, les dijo, ustedes no entienden nada, ni caen en la cuenta que les conviene que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca la nación entera. Es este segundo consejo cuando ya se decide definitivamente la muerte de Cristo, junto con la muerte de Lázaro. Pero no sea cosa que Lázaro se muera antes de Cristo y Cristo lo resucite de vuelta y provoque más milagros, entonces primero había que matarlo a Cristo y después a Lázaro. Y este sumo sacerdote inicuo, Caifás, dicta la sentencia sin citarlo al condenado, sin escucharlo, sin que estén presentes los acusadores, sin testigos y sin investigar ni sus obras, ni sus milagros, ni su doctrina. Aquí podemos ver también cómo se cumple sencillamente una profecía de un salmo muy mesiánico, que es el Salmo 21. Salmo 21, en el capítulo, versículo 12, Salmo 21 dice, aunque ellos intenten daño, aunque tramen un plan, nada podrá. Aunque tramen un plan, que es lo que estaban tramando aquí, se habían reunido para tramar este juicio inicuo, que ya tenía una sentencia dada, nada podrán porque nada podrán contra los planes de Dios, los planes definitivos, los planes finales, lo que se conoce al final de toda la historia. Ciertamente aquí Caifás estaba actuando con una mirada puramente política, porque él entendía que matándolo a Jesús, que era un líder religioso y que llevaba tras de sí a mucha gente, a muchas multitudes, él estaba mostrando buena voluntad con el César. Nosotros no somos conspiradores, no nos queremos revolucionar, no nos queremos rebelar. Y entonces él piensa con un criterio político, pero desde siempre en el pueblo de Dios se consideraba que el sumo sacerdote tenía el don, el carisma de la profecía. Entonces, él, sin darse cuenta, va a profetizar con labios impuros porque Dios se va a servir del sumo sacerdote, porque era legítimo en su sumo sacerdocio. Y este don de profecía también Dios va a permitir que lo ejerza a pesar de su indignidad. Y entonces así es como Cristo va a sufrir lo que se suele llamar una muerte vicaria, porque Cristo va a morir por otros, y es verdad, va a morir por el pueblo judío y por el pueblo no judío, en nombre de nosotros, Él va a dar su vida. Llegamos así a la tercera reunión. Esta tercera reunión, ¿cuándo tuvo lugar? Esta tercera reunión tuvo lugar
mañana, es decir, el miércoles santo. 2 días antes de que muera Cristo va a tener lugar esta tercera reunión, que es la que se recuerda el miércoles santo. Esta tercera reunión entonces va a tener lugar el 12 de Nisan del año 782 de la fundación de Roma, es decir, en el año 33 de nuestra era. Allí tuvo lugar la traición de Judas. También recuerden un poco la liturgia, como el lunes la liturgia nos recordó, este lunes que pasó, ayer, la liturgia nos recordó el incidente que tuvo Judas con María, la de Betania, la que ungió a Cristo con ese nardo auténtico y puro. Y lógicamente, después de ese incidente y de que Jesús la defendió a esta mujer, como un caballero, Judas se dio cuenta de que si quería salirse con la suya tenía que apurarse. Y entonces, el día en que la tradición recuerda que Judas lo traicionó es mañana. Es decir, el miércoles santo, Judas se dirigió al Sanedrín para entregar a Cristo. Y justamente es lo que los judíos estaban esperando. Esto lo dice San Mateo en el capítulo 26, San Lucas en el capítulo 22. Lo leo brevemente. Los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote. Cuando uno habla de los sumos sacerdotes y de los ancianos del pueblo, es un sinónimo del Sanedrín. El Sanedrín se reunió en el palacio de Caifás, eso está diciendo. Resolvieron prender a Jesús con engaño y darle muerte. Aquí ya se ve la inmoralidad de los jueces. Resolvieron prenderlo a Jesús con engaño y darle muerte. Decían, sin embargo, durante la fiesta no, para que no haya alboroto en el pueblo, y no sea que los romanos nos denuncien con el emperador y nos repriman. Entonces, por un lado, no lo podían hacer durante la fiesta, por temor a los romanos, pero por otro lado, se daban cuenta que se les estaba yendo la oportunidad de poderlo hacer antes que, a causa de la Pascua, la fama de Cristo siga creciendo cada vez más. Y no lo podían capturar porque además el pueblo a Cristo lo veneraba. Entonces los judíos no podían salir de esta aporía. Y van a salir justamente gracias a la traición de Judas. Por eso se van a alegrar grandemente cuando Judas los vaya a entrevistar y finalmente haga el arreglo con ellos. Y acá entonces vamos a ver cómo se cumple una cuarta profecía. Esta cuarta profecía que está en distintas partes de la Sagrada Escritura. Tal vez la más fuerte de todas es la que está en Zacarías, en el capítulo 11, versículo 12. Allí dice la Biblia: yo les dije, si les parece bien, páguenme mi salario, y si no, déjenlo. Ellos pesaron mi salario, 30 siclos de plata, 30 monedas de plata. Es lo que decía el profeta Zacarías, que costaría la vida del Mesías. Zacarías, que como ustedes saben, vivió 5 siglos antes de Cristo. 500 años antes de Cristo, Zacarías pronunció esta profecía. Profecía que también está presente en el Salmo 40, versículo 10. Incluso el mismo amigo en el que confiaba, que compartía mi pan, levantó el talón contra mí. Fíjense, es una escena anticipada en el Salmo perfecto de lo que sucedió en la última cena. Mi mismo amigo, Jesús llamaba amigos a los apóstoles, el que compartía mi pan, Jesús le dio el pan mojado en la salsa a Judas, como un gesto de caridad, un gesto desesperado para salvarlo. El que compartía mi pan levantó el talón contra mí, me traicionó. Esto que está en el Antiguo Testamento, podemos decir que incluso hay una profecía en el Nuevo Testamento. Porque
muchos meses antes, un par de años antes, Jesús, en el contexto del discurso del pan de vida, Jesús dice así, San Juan 6:70. Jesús continuó, ¿no soy yo acaso el que los eligió a ustedes, los 12? Y sin embargo, uno de ustedes es un demonio. Uno de ustedes es un demonio. Eso está hablando de la vocación que ellos recibieron, que la recibieron directamente de Dios. No es que ellos eligieron ser apóstoles, Jesús los eligió a ellos. Y los eligió en ese momento porque eran los más capaces, los más fervorosos, los más aptos. Y sin embargo, la infidelidad que Jesús como Dios veía que iba a causar en Judas, la infidelidad a la gracia iba a causar su traición. Y sin embargo, uno de ustedes es un demonio. Y fíjese el contexto, ¿no? Porque Jesús lo dice un par de años antes, y lo dice en el contexto del discurso del pan de vida, es decir, en el contexto de la Eucaristía. Le anticipa a Judas que lo va a traicionar, y Judas después lo va a concretar en la última cena. En la Eucaristía también es cuando Judas va a salir para entregarlo con un beso. Bien. Ahora, para valorar un poco los actos jurídicos del Sanedrín, es interesante que veamos, a menos someramente, cómo era la legislación criminal que aplicaba el Sanedrín respecto del pueblo de Dios cuando había que juzgar algún delito o algún crimen. El pueblo de Dios poseía las normas jurídicas positivas que habían sido emanadas directamente por el mismo Señor y que están contenidos ante todos estos reglamentos en el Pentateuco, en los primeros libros de la Biblia, y también a lo largo de los siglos, la legislación que fueron acumulando la sabiduría de sus legisladores. El demonio del bellaco, como decía el cura de Ars, está molestando bastante en esta charla. O sea, en todos estos días nunca se cortó la luz ni se cortó internet, así. Muy raro. Bueno, continuamos. Entonces, les contaba que para poder valorar los actos jurídicos del Sanedrín respecto del juicio que le realizaron a Cristo, es interesante ver cómo estaba compuesta la legislación criminal de los hebreos. Es una legislación que sobre todo tenía sus fuentes en la Sagrada Escritura, sobre todo en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Biblia, y también en la sabiduría de los legisladores, de los rabinos, que a lo largo de los años y de los siglos fueron estableciendo también distintas pautas, criterios, conductas, normas. Estas tradiciones en parte eran escritas, en parte eran orales. Así se transmitió durante 17 siglos en el pueblo de Israel, hasta que en el siglo II de nuestra era, después de Cristo, un famoso rabino llamado Judá I el Príncipe, él se va a proponer fijar por escrito toda esta tradición judía. Fue una obra tan monumental que recibió el nombre de Segunda Ley, o también llamado Mishnah, que Mishnah en su origen, en su etimología hebrea, significa repetición o estudio. En aquella época, en que no había internet, tampoco había escritura tan fácil como ahora, etc., mucho había que aprenderlo de memoria. Entonces, estudiar era sinónimo de repetir las cosas hasta que me las acordaba de memoria. Muy bien. Entonces, hay uno de los tratados de la Mishnah que se llama el Tratado de los Sanedrines. Entonces, en este tratado específico, dentro de la segunda ley o de la Mishnah, están dadas las características o las normativas principales de cómo estaba constituida la legislación criminal en el pueblo de Dios. Bien. Vamos a ver un resumen muy somero, sobre todo los más importantes, para que después lo apliquemos al juicio de Cristo. Sobre todo van a ser 20. Trataremos de
ir rapidito. En primer lugar, respecto de los días y de las horas para un juicio, se prohibía sesionar en sábado, en primer lugar. Se prohibía sesionar en sábado. Estaba prohibido sesionar en una víspera de sábado. Estaba prohibido introducir un caso capital durante la noche. También se prohibía reunirse a sesionar antes del sacrificio de la mañana. Respecto de la declaración de los testigos tenían que ser como mínimo 2. Esto está en el libro de los Números y en el Deuteronomio. Los testigos debían declarar por separado en presencia del acusado, siguiendo la tradición del profeta Daniel, capítulo 13, el juicio de Susana, que también lo hemos leído no hace mucho en la liturgia. Antes de declarar, los testigos debían jurar que iban a decir la verdad. Los jueces debían examinar con atención el caso. En Deuteronomio, el capítulo 19, dice: los jueces indagarán bien, es decir, con profundidad. El testimonio carecía de valor si caía en contradicciones, y los falsos testigos merecían la pena que habría recibido la persona calumniada. Eso estaba también en Deuteronomio, capítulo 19, versículo 19, y una concreción práctica de esto fue justamente el famoso juicio de Daniel, cuando 2 jueces inicuos la quisieron matar a ella, y finalmente Daniel descubre el engaño, y son ellos los que son condenados a muerte. Respecto del examen del acusado, podemos decir que las expresiones utilizadas tenían que respirar humanidad y benevolencia con el acusado. Fíjese qué bello esto de Josué, capítulo 7. Hijo mío, da gloria a Yahvé, Dios de Israel, y confiésate a él. Declárame, por favor, ¿qué has hecho? No me lo ocultes. En esos términos hablaba la Sagrada Escritura. Después, respecto de la defensa, el mismo acusado tenía que defender su causa. En la ley judía no se habla propiamente de la existencia de abogados, pero sí se les permitía a los demás asistentes al juicio que pudiesen levantar su voz para defender al reo. Incluso se lo consideraba un acto de piedad, y eso es lo que también sucede en este famoso suceso del juicio contra la inocente Susana. Es Daniel el que entre el público toma el oficio de abogado y sale en su defensa. Respecto del juicio, podemos decir que siempre que un juicio criminal era conducido hasta la pena de muerte, eso no podía suceder el mismo día en que había comenzado el juicio, por la gravedad que tenía. Después, cuando volvían a su casa, porque tenía que durar al menos 2 o 3 días para ponderar bien la cuestión, se tenían que reunir de 2 en 2 los jueces para volver a repasar la argumentación del juicio y los pros y los contras para condenar al reo. También los jueces tenían que opinar por turnos, absolviendo o condenando cada uno de ellos y dando su propio veredicto. Tenían que existir 2 escribas presentes que apuntaran los votos, los favorables y los negativos. Para absolver a una persona hacía falta mayoría simple, es decir, el voto de la mitad más 1. En cambio, cuando la condena a muerte era el veredicto final, tenía que superar al menos en 2 votos a los que declaraban la inocencia. Y también finalmente un punto muy importante es que la sentencia a muerte tenía que ser dictada en la sala Gazit, o también llamada la sala de las piedras de sillería, porque si era dictada la pena de muerte en un lugar distinto, era por lo tanto inválida. Muy bien. El juicio de Cristo entonces va a tener lugar en la noche del Jueves Santo.
Esta noche es la noche del 14 de Nisan del año 4034 en el calendario hebreo. Como ustedes saben, ellos se rigen por la tradición de que su calendario comienza con el origen, con la génesis del mundo. Por ellos actualmente ellos viven en el año 5780, por más que ningún cheque se lo van a recibir con esa fecha, ¿no? Por algunas cosas siguen el calendario cristiano. Muy bien, vamos a ver entonces ahora las irregularidades que se dieron en el proceso de Cristo para tratar de poder concluir esta charla. Muy bien, al juicio de Cristo se consagraron 2 sesiones. La primera sesión tuvo lugar en medio de la noche, entre gallos y medianoche, como dice el refrán cristiano, haciendo referencia a este juicio de Cristo que tuvo lugar de la noche del jueves a la madrugada del Viernes Santo. Y la segunda sesión tuvo lugar el mismo Viernes Santo, pero muy temprano en la mañana. Bien, comencemos a enumerar entonces las irregularidades. En primer lugar, la ley judía, ya sabemos, prohibía los procesos nocturnos. En segundo lugar, se prohibía hacer un juicio después del sacrificio vespertino del templo, y ese sacrificio se había realizado. Una tercera irregularidad, estaba prohibido realizar un juicio en la víspera de una fiesta solemne. ¿Qué solemne era la víspera de la fiesta de Pascua? Es decir, el juicio de Cristo ya vemos que no se pudo haber hecho. Después vemos que según la ley judía el acusador y el juez tenían que ser distintos, no se puede confundir el fiscal y el juez. Y acá vemos que a Jesús lo va a juzgar Caifás, pero ese juez es el mismo fiscal que ya había dicho, es preferible que un solo hombre muera por el pueblo. Esa fue la condena que pidió el fiscal. Es preferible que muera uno por el pueblo. Y ese fiscal se convierte en juez y lo va a juzgar a Cristo. Después, otra irregularidad más, la quinta es la bofetada que recibe Cristo, cuando precisamente hasta ese momento se tenía que presumir que era inocente. La sexta irregularidad es lo torcido de la intención de los jueces. Todo el Sanedrín buscaba contra Jesús algún falso testimonio. San Mateo 26, 59. Todo lo contrario de lo que decía la Escritura, los jueces indagarán bien. Y la misma Mishnah de los judíos, porque sus leyes inspiradas en la Sagrada Escritura e inspiradas en las costumbres sanas, morales que tenía el pueblo de Dios, la misma Mishnah, la segunda ley decía respecto de los jueces, piensa que una gran responsabilidad pende sobre ti. Entonces aquí vemos otra irregularidad que se va a unir con una profecía. San Mateo 26:60 dice que los testigos que mandaron llamar decían, nosotros le oímos decir, pero justamente era contrario a la ley, porque los testigos tenían que compadecer por separado, justamente para que, dando testimonio por separado, se pudiese ver o no las contradicciones en las cuales podían caer. Entonces, ellos compadecen los dos juntos. Y encima alteran con falso testimonio lo que Jesús había dicho, porque ellos dicen, este hombre dijo que iba a destruir el templo, era capaz de destruirlo el templo y de reconstruirlo en 3 días. Sí, pero Jesús no había dicho eso. Jesús había dicho, ustedes destruyan este templo, es decir, ustedes destruyan el templo de mi cuerpo en la cruz y yo lo voy a reconstruir en 3 días porque voy a resucitar. Primero que Jesús no dijo que yo iba a destruir el templo,
Y además no se refería al templo material, sino que se refería al templo de su cuerpo. En esta primera sesión va a tener lugar un interrogatorio a cargo de Caifás, el segundo interrogatorio, porque el primero lo tuvo Anás. En este segundo interrogatorio, Jesús guarda silencio de todas las cosas que le empieza a decir Caifás. Y acá se cumple una quinta profecía, que la encontramos en Isaías y en los Salmos. San Marcos, capítulo 14, versículo 60, dice: el sumo sacerdote, Caifás, poniéndose de pie ante la asamblea, ante el Sanedrín, interrogó a Jesús: ¿no respondes nada a lo que estos atestiguan contra ti? Estos dos falsos testigos estaban diciendo estas mentiras, y Jesús guarda silencio, le llama la atención a Caifás, como después le va a llamar la atención a Pilato. Y entonces aquí se cumplen las profecías de Isaías 53:7. No abre su boca como cordero llevado al matadero. Y el Salmo 38, 14, 15. Soy como un sordo que no oigo, como un mudo que no abre la boca, como un mudo que no abre la boca. Sí, soy como un hombre que no tiene una réplica en los labios. Jesús guarda silencio porque con ese silencio Él está cumpliendo la Sagrada Escritura. Por tercera vez lo va a interrogar Caifás. ¿Tú eres el Mesías, el Hijo del Bendito?, te dice. Entonces vemos también aquí que hay una irregularidad. ¿Por qué? Porque Caifás es como que hace caso omiso, desprecia el testimonio de estos dos hombres y no se encarga de averiguar si son verdaderos o no, porque si no tenían que ir presos o condenados los falsos testigos. Entonces da un giro y él entonces lo interroga directamente y agrega una fórmula que es como una especie de exorcismo que le hace a Jesús. Le dice: te conjuro por el Dios vivo. Fíjense que es una cosa ridícula, ¿no? Lo está conjurando a Jesús, que es el Hijo de Dios. Y encima el conjuro era también una irregularidad muy grave para los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos, como el derecho universal de casi todos los pueblos, establece que hay que pedir el juramento para que los testigos digan la verdad, por la gravedad de lo que se puede seguir de sus actos. Pero nunca se le exige el juramento al acusado. ¿Por qué? Porque lo ponía en una alternativa al acusado, si tenía que jurar, o en la alternativa de perjurar y por lo tanto hacerse reo de una gravísima mentira y de faltar a un juramento a Dios, o de incriminarse a sí mismo, lo cual no estaba permitido por los judíos tampoco. Nadie podía acusarse a sí mismo. Pero Jesús no guardó siempre silencio. Ante la repetida insistencia de Caifás, Jesús va a hablar porque también va a cumplir una profecía, la sexta. El sumo sacerdote lo interrogó nuevamente: ¿eres el Mesías, el Hijo del Dios bendito? Y Jesús respondió: sí, yo lo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir entre las nubes del cielo. Con esta frase, el mismo Jesús no está cumpliendo la profecía con un acto, sino también con la palabra. Está cumpliendo la profecía del capítulo 7 del libro de Daniel, versículos 13 y 14. Decía el profeta: yo estaba mirando en las visiones nocturnas y vi que venía sobre las nubes del cielo como un hijo de hombre. Él avanzó hacia el anciano y lo hicieron acercarse hasta él. Y le fue dado el dominio al Hijo del Hombre, la gloria y el reino, y lo servirán todos los pueblos, naciones y lenguas al Hijo del Hombre. Su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su reino no será destruido. Jamás será destruido el reinado del Hijo del Hombre. Y Jesús, el carpintero de 33 años de Galilea, dice: ese Hijo del Hombre del que habla Daniel soy yo.
Obviamente, los judíos se dan cuenta, interpretan perfectamente lo que Jesús está diciendo, y entonces, ¿qué sucede? El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, reo es de muerte. Y Caifás no se da cuenta que al hacer esto estaba cumpliendo otra profecía más, que es la séptima. El libro del Levítico, en el capítulo 21, versículo 10, hablando del sumo sacerdote, decía: no descuidará su cabeza ni rasgará sus vestiduras. Rasgarse las vestiduras, un signo tan gráfico y tan patente, es algo que es muy propio de la cultura oriental. Que cuando están de luto se tiran tierra sobre la cabeza, tiran tierra al aire, se sientan en el polvo, el dolor lo expresan rasgándose las vestiduras. O sea, es un gesto oriental, de eso no hay la menor duda. Lo que pasa es que expresamente, y contra la inclinación oriental, la Biblia le prohibía al sumo sacerdote rasgar sus vestiduras, porque sus vestiduras eran el símbolo del sacerdocio. Entonces, por respeto al sacerdocio, no se podía rasgar las vestiduras. Pero fíjense que sin darse cuenta, está cumpliendo la profecía. ¿Por qué? Porque ese rasgarse las vestiduras es un símbolo de que el sacerdocio judío, el sacerdocio del Antiguo Testamento queda rasgado. Y por lo tanto queda rechazado. ¿Por qué? Porque ese sacerdocio va a pasar al sacerdocio de la Nueva Alianza. Por eso, la otra profecía que termina de cumplir esta séptima que estamos hablando es cuando más adelante Jesús muera. San Mateo 27:51 va a decir: inmediatamente el velo del templo se rasgó en dos. No ahora el vestido de Caifás, es el velo del templo que se va a rasgar en dos cuando Cristo muera. Es un símbolo que justamente el templo de Jerusalén queda desierto. El sacerdocio judío es rechazado en beneficio del nuevo sacerdocio según el orden de Melquisedec, que es el sacerdocio católico. Todo lo que sigue después es una serie de irregularidades una tras otra. Caifás dice: blasfemó. ¿Por qué blasfemó? ¿Investigó con diligencia si lo que Jesús decía era verdad o no? Después dice: ¿qué necesidad tenemos de testigos? Lo están condenando a muerte sin tener los dos testigos fehacientes necesarios. Después, la sentencia se está dictando el mismo día, cuando es una sentencia gravísima, que es una sentencia de muerte. No están esperando al día siguiente para rumiar la decisión, meditarla, de dos en dos los jueces, etc. No se ven los votos de los distintos jueces, sino que directamente Caifás, en nombre de todos, pronuncia la condena. Y finalmente, lo que lo hace inválido es que se pronuncia fuera del salón de la sillería. Por lo tanto, era totalmente inválida esta condena a muerte. Y sabemos lo que pasó después. Después de todo esto, Jesús es escupido, es golpeado, les arrancada la barba, etc. Y aquí vemos entonces cómo cumplimos ya dos profecías más, que es la octava que se cumple en Job y en Isaías. Job 16, 10, 11, hablando también proféticamente del Mesías: ellos abrieron sus fauces contra mí y me golpearon con desprecio en las mejillas. Se confabularon contra mí. Dios me entrega al poder del injusto. El justo Job, figura de Cristo, que es entregado al poder del injusto, de Caifás y del Sanedrín. Me arroja en mano de los malvados. Isaías, capítulo 50, versículo 6, dice: ofrecí mi espalda a los que golpeaban mis mejillas, y no me negué a los que me arrancaban la barba, que es lo que le estaban haciendo en ese momento, después de recibir la condena. No retiré mi rostro cuando me ultrajaban y escupían.
Es tan patente todo esto que es Isaías, que es por eso que San Jerónimo lo llama el quinto evangelio, el evangelio según Isaías, porque leer esto pareciera que está sacado del evangelio, ¿no? Impresionante. Todo esto tuvo lugar entonces en plena noche del Jueves Santo y madrugada del viernes. Muy temprano, muy temprano el Viernes Santo, tiene lugar la segunda sesión. Dice San Mateo, llegado el amanecer, tomaron consejo todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo contra Jesús con el efecto de darle muerte. Porque justamente lo querían entregar a Poncio Pilato, pero era evidente que lo de la noche había sido irregular. Entonces tenían que darle apariencia de legalidad, porque no estaba reunido todo el Sanedrín, porque era de noche y estaba prohibido condenar a alguien a muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todo el Sanedrín se reunió de nuevo por la mañana para tomar justamente consejo contra Jesús. Pero como el tiempo los corría y tenía que ser demasiado temprano para no quedar impuros, porque si pisaban la casa de Pilato iban a quedar impuros y no iban a poder celebrar la Pascua, tuvieron que ir demasiado temprano, tan temprano que todavía no se había celebrado el sacrificio vespertino en el templo de Jerusalén, por lo tanto también era inválido desde este punto de vista. Bien, en este último interrogatorio, ya el sumario, el final, delante de los miembros completos del Sanedrín, Caifás vuelve a decir, si eres tú el Mesías, dínoslo. Jesús dice, si os lo digo no me creeréis, y si os pregunto no me responderéis. Jesús ya se daba cuenta de lo inútil que era seguir escuchando y atendiendo a Caifás. Entonces, dice la Sagrada Escritura, preguntaron todos, ¿tú eres el Hijo de Dios? Sí, lo soy. Ellos exclamaron, ¿qué necesidad tenemos de testigos? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Y así es como entonces finalmente prescinden de la necesidad de los castigos y lo condenan a muerte y lo presentan a Pilato. Tan irregular fue esto, y particularmente también haber decretado la muerte fuera de la sala Gazit o de las piedras de la sillería, que uno de los talmudes más importantes, hay dos grandes tradiciones talmúdicas, la de Babilonia y la de Jerusalén. Los judíos ya desde el primer momento tenían que falsificar la historia porque esto era inadmisible. Entonces en el Talmud de Babilonia quedó escrito lo siguiente. El Sanedrín acudía a la sala Gazit o de las piedras de sillería, como se hizo en el caso de Jesús y de otros parecidos. Es decir, ellos en su tradición tuvieron que introducir, como para justificar, una falsa historia de que a los condenados se los condenaba siempre en la sala Gazit, como se hizo con Jesús y con otros más. Bien, para terminar. El día en que Jesús entró triunfalmente en Jerusalén, que lo hemos celebrado el domingo pasado, había muchos judíos que venían de muy lejos para presenciar la fiesta de Pascua. De los 4 puntos cardinales del planeta habían llegado, de Persia, de Media, de la Mesopotamia, de Frigia, de Libia, de Creta, de Egipto, de Arabia, de Roma. Y esos judíos, una semana después, cuando una multitud similar lo vean a Cristo, no sobre un burrito, sino cargando la cruz, dice el Evangelio que se van a preguntar, ¿quién es este? Por eso este espectáculo de injusticia que acabamos de reflexionar y de relatar, faltando prácticamente horas, ¿no?, para el Tríodo Pascual, también nos tiene que llevar a que nos planteemos la misma pregunta, ¿quién es este? ¿Quién es este contra el cual el Sanedrín violó toda justicia? ¿Quién es este
que opuso solo dulzura a la violencia de sus jueces. ¿Quién es este que bebió el agua amarga del Cedrón, como su padre David, y que fue vendido por sus propios hermanos de sangre, como el justo José? Por eso, a más de 20 siglos de distancia, cualquier persona, creyente o de buena voluntad, puede resolver fácilmente esta cuestión. ¿Quién es este? Si toma entre sus manos la Biblia. Y lo podrá resolver si es judío para su conversión y si es cristiano para profundizar el misterio que vamos a reactualizar en estos próximos días cuando comience el triduo. Nuestra Biblia cristiana inspirada nos permite revelar quién era el condenado por el Sanedrín, al mismo tiempo que nos hará conocer cuál debe ser, aquí abajo, el último acto del pueblo judío antes de entrar, con sus tribus y con sus familias, también ellos en la tierra prometida de la Iglesia. Y más tarde, en la tierra prometida de la eternidad, con toda la Iglesia triunfante. Por eso es así que queremos meditar para terminar la 9ª y la 10ª profecía, que son muy impresionantes desde el punto de vista espiritual para hacer la meditación. La 9ª profecía de Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Dice: derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de súplica, en el futuro, dice el profeta, no ahora, en el futuro. Ellos mirarán hacia mí, el pueblo de Dios mirará hacia Dios. En cuanto al que ellos mismos traspasaron, se lamentarán por él como por el hijo único, y lo llorarán amargamente como si llora el primogénito. Es una profecía sobre la conversión final de Israel. En cuanto al que ellos traspasaron en la cruz, se lamentarán como él por el hijo único, como comenzó a pasar el día del Calvario, que volvieron golpeándose el pecho, y lo llorarán amargamente como si llora el primogénito, pero no uno que otro, sino en bloque el pueblo de Dios se va a convertir. San Juan, en el capítulo 19, recuerda este pasaje, dice: otro pasaje de la Escritura exclama: verán al que ellos mismos traspasaron, dice San Juan. Y él, al escribir el último libro de la Biblia, dice: mirad, viene acompañado de nubes, haciendo referencia al Hijo del Hombre de Daniel, viene acompañado de nubes, todo ojo lo verá, hasta los que los traspasaron, hasta los que le traspasaron, que son los judíos, y por él harán duelo todas las razas de la tierra. Sí, amén, dice el Apocalipsis. Por eso, en menos de una semana, cuando lleguemos al mediodía del Viernes Santo, cada uno de nosotros podremos decir, postrados a los pies de Cristo crucificado, como el apóstol Tomás, que fue judío y que también fue obispo de la Iglesia: Señor mío y Dios mío. Y cuando lo reconozcamos, le pediremos que podamos contemplar con sentida devoción esas llagas de sus manos y de sus pies, y que sobre esas divinas llagas dejemos correr los torrentes de lágrimas de nuestro corazón contrito y humillado. Esas llagas de los pies y de las manos que también están bellamente profetizadas. Dice Oseas en el capítulo 3, con esto termino, la última profecía: porque durante mucho tiempo los israelitas estarán sin rey y sin jefe. Y sí, desde que murió Cristo hasta que lo reconozcan de vuelta. Durante mucho tiempo los israelitas estarán sin rey y sin jefe, sin sacrificio y sin piedra conmemorativa. Después, los israelitas volverán y buscarán al Señor su Dios y a David su rey. Y acudirán con temor al Señor y a sus bienes en los días futuros, cuando llegue su conversión final. Y si alguien le dice, ¿no?, al Mesías: ¿qué son esas heridas que hay entre tus manos? Fíjense qué impresionante esta profecía. Esta es de Zacarías. Esta 10ª profecía
La primera parte es de Oseas, capítulo 3, y la segunda es de Zacarías, capítulo 13. Y si alguien le dice al Mesías, ¿qué son esas heridas que hay entre tus manos? Él le responderá, las he recibido en casa de mis amigos. Impresionante, ¿no? Las he recibido en casa de mis amigos. Entonces, en todo el país, oráculo del Señor, 2/3 serán exterminados, perecerán, y solo 1/3 quedará en él, el resto fiel de Israel. Yo haré pasar ese tercio por el fuego, por la purificación, y los purificaré como se purifica la plata. Los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le escucharé. Diré, este es mi pueblo, dirá Cristo resucitado. Y él dirá, el Señor es mi Dios. La iglesia toda, la iglesia única, la iglesia triunfante dirá, el Señor es mi Dios. Bueno, hasta aquí entonces esta charla. Disculpen que se alargó un poco también por las dificultades técnicas y bueno, que nos permita también en estos días poder acompañarlo más a Jesús sentidamente, ¿no? En el tríodo pascual las cosas pasan muy rápido, por eso está bueno que nos queda el miércoles y la mañana y la tardecita del jueves como para ir meditando estos pasos de Jesús para después estar más preparado para esos días tan intensos del jueves, viernes, sábado, hasta el domingo de nuevo. Bueno, muy buenas noches a todos y seguimos en contacto. Bueno.